LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidas a una nueva edición de Cuarto Intermedio. Estamos aquí hasta las 23:30 por Litoral Televisión, volviendo un año más. Primer programa de este 2026 y en el inicio de esta temporada, bueno, la agenda es nacional, la agenda de temas que tenemos para abordar junto a todos ustedes y con los invitados tiene que ver con distintos temas de la órbita nacional que algunos empezaron a debatirse y a discutirse a fines del año pasado, otros vienen tratándose y planteándose desde hace un tiempo importante, pero pareciera ser que ahora hay apuro de parte del gobierno nacional, por ejemplo, en la reforma laboral, esta que ha dado en llamar que al gobierno le gusta que se diga que es una modernización laboral. Bueno, una pregunta es: ¿cuánto y a quiénes beneficia esta modernidad que se presenta como tal? Bueno, de esto vamos a estar hablando con el abogado y ex juez Aldo Casella acá en los estudios, todo acerca de la reforma laboral que tendría fecha. La semana que viene sería probablemente tratado y obtendría, por lo menos así lo manifestó Patricia Bullrich, la media sanción del Senado. De todas maneras vamos a ver y también cómo van a actuar los sindicatos, en este caso en particular, y la CGT. Hablando de la CGT, vamos a compartir lo que nos decía la titular regional de la CGT, Andrea Paz, en relación a este tema. Decía que la agenda es nacional, vamos a hablar de reforma laboral, también de la emergencia en discapacidad, aquella ley aprobada, aquella ley vetada por el gobierno de Milei y posteriormente rechazado dicho veto tanto en diputados como en el Senado. Sabrán ustedes que no fue acatado por el gobierno nacional y devino un fallo judicial. Bueno, la noticia es que finalizó el tiempo, el plazo que le dio en este caso el fallo judicial, y por eso ahora el gobierno hace horas nada más decidió reglamentar la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué va a pasar concretamente con esto? Lo vamos a dialogar con Ramiro Ramos de Integrar, una de las tantas prestadoras que tiene, en este caso, que tienen las personas y las familias con discapacidad. Y el primero de los temas, también de agenda nacional, es un tema que explotó hace unos días nada más con la renuncia del titular del INDEC, Marco Lavagna, y los números pintados otra vez del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La renuncia no vino sola, vino además con un reconocimiento por parte del ministro de Economía de que había intervenido dicho ministerio en la decisión de no modificar la fórmula que entre otras cosas mide la inflación en la República Argentina. Después de la presentación arrancamos con ese tema y hablamos con el diputado Esteban Paulón, que hizo una presentación al respecto. Muy bien, arrancamos entonces, como lo decía, lo tenemos en comunicación en estos momentos. Bueno, los que seguimos la actividad legislativa lo veíamos inclusive integrando la comisión en el día de hoy, que estuvo, entre otras cosas, tratando la reforma laboral. Estuvieron actores y actrices, la industria cultural, en este caso en particular, y audiovisual de la República Argentina, fue a manifestarse en relación a lo que tiene que ver con la reforma laboral. Me refiero al diputado nacional, por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón. Esteban, ¿cómo te va? Rodrigo, acá de Cuarto Intermedio, te saluda. ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Esteban.
No, vamos a... Hola. Ahora sí, Esteban, ¿me escuchás? Ahí perfecto, sí. Bárbaro. Yo te escuchaba bien, ¿eh? Ah, bueno, yo no te tenía. Ahora sí te tengo, estamos saliendo vía telefónica. Aclaro que está viajando en estos momentos el diputado, así que, bueno, ojalá no tengamos ningún problema técnico. Voy a avanzar. No, está perfecto. Esteban, bueno, muy bien. la primera pregunta que te hago es, concretamente, ¿se termina confirmando algo que de alguna manera cada argentino cuando iba al supermercado y veía que el mes pasado con 100.000 pesos compraba tanto y al mes siguiente con 100.000 pesos compraba menos? Digo, esto de números pintados de parte del INDEC con lo que se conoció esta semana. Mira, Rodrigo, lo primero que hay que decir, y es en salvaguarda y en respeto al trabajo de los técnicos del INDEC, que no es que el INDEC mida mal la inflación y se genere esa sensación o esa realidad de la que vos hablás, que vas al supermercado y dice la inflación baja y los precios suben, esa sensación de precios disociados de la realidad, sino que el índice de precios al consumidor, que es el que arroja el número de inflación, está construido sobre una canasta de consumos que no representan lo que los argentinos consumimos. Por eso, cuando vamos al supermercado a consumir lo que consumimos, decimos, che, ¿qué está pasando acá? Esto no coincide. La canasta sobre la que se constituye el índice de precios al consumidor es una canasta que refleja los consumos que Argentina tenía en el año 2004, hace más de 20 años. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el año 2004 uno destinaba más parte de su ingreso a comprar diario de papel, o a pagar una línea de teléfono fijo, o a alquilar un VHS. De tubo. Sí. Claro, no había televisores LED, no había wifi en la casa, no había plataformas, se pagaba, representaba menos en los ingresos que una familia tiene, los servicios, luz, gas, agua, todo eso fue cambiando y el índice en su momento no lo acompañó. Y lo que hace el índice de precios al consumidor, que el INDEC había anunciado que iba a poner en marcha a partir de este mes y que después finalmente no se puso en marcha, era actualizar esos consumos promedio de cada familia a unos consumos promedio del año 2017-2018, que si bien es cierto que también representan un salto en el tiempo en relación al día de hoy, sí son más fieles a lo que consumimos. Yo tengo una pregunta, Rodrigo, si vos tenés en tu casa, vos tenés tu pareja y tienen hijos, y tus hijos son adolescentes, seguramente no tenés una sola línea de teléfono celular o una línea de teléfono fijo. Sí. Tendrás 3, 4 aparatos, tendrás el teléfono fijo o no lo tenés más, tendrás cable o no tenés más cable y ahora tenés wifi y plataforma, tendrás un televisor que no es de tubo, que es LED, y no comprarás más cassette de cinta. Entonces, todo eso mismo, cuando vas al supermercado, también seguramente comprarás más o menos carne de vaca, más o menos carne de pollo, más o menos arroz, harina, etcétera. Y lo que ha hecho el gobierno es, al no actualizar la canasta de consumos, dejar congelados los consumos de las familias argentinas en el año 2004. Lamentablemente, más allá de que podamos defender la tarea técnica que hacen los trabajadoras y trabajadores del INDEC, cuando se mete el ministro de Economía en la discusión, cuando de golpe saca de la discusión el tema de lo que tiene que ver con actualizar el número, cuando dice que el número no lo actualizan porque admite que no les da lo que ellos quieren, cuando hablan de que van a esperar a que la inflación llegue a cero para cambiar el índice, cuando eso genera la renuncia del director del INDEC, que venía incluso desde el gobierno anterior, bueno, es lógico que la sociedad pierda confiabilidad y esto es grave. Nosotros habíamos planteado un proyecto en mayo del año pasado, sí, que trabajamos con equipos técnicos del INDEC, para que se actualice el índice ya en mayo del año pasado. Ese proyecto tuvo dictamen de las comisiones vía libre en el mes de noviembre en la Cámara de Diputados. Lamentablemente no llegó al recinto porque no hubo sesiones después de las elecciones de octubre, y cuando cambia la composición del Parlamento todos los dictámenes caen, o sea, pierden estado parlamentario. Claro. Y el gobierno perdió una buena oportunidad, que era ahora en el mes de enero, con el cambio de año y con una convergencia casi exacta en los últimos meses entre el índice como se
medio, con un cuestionamiento a la metodología, con dudas que aparecen ahora del propio gobierno sobre el ex titular del INDEC, porque todo el grupo y el fandom, redes sociales cercano al gobierno ha salido a denostar a Marco Labaña, a decir que es parte de una conspiración. Bueno, nada, ninguna conspiración. Esto se armó, esta canasta nueva se armó en el gobierno de Macri, se armó cuando Jorge Todesca era titular del INDEC. En su momento, en el año 2022... Estamos hablando de esta fórmula, digamos, que ahora el gobierno nacional, porque no le cerraban los números, decidió no aplicarla. Es que aparte, exactamente, aparte desde el año 21 que esta fórmula se utiliza, el INDEC la mide igual. El INDEC, ¿cómo hace el índice de precio al consumidor? Releva los números, los datos, los precios, los carga esos microdatos, que es el kilo de papa, el kilo de cebolla, cuánto aumentó la luz, cuánto aumentó el transporte, cuánto aumentaron los alquileres, etcétera. Todo eso va a una gran base de datos, esos microdatos van a una base de datos, son miles y miles de datos, y de ahí sale el nuevo índice. El índice, sobre el 100% del número que del índice, el índice intenta reflejar lo que gastás en tu casa. Vos, de tus ingresos totales cada mes, ¿qué porcentaje destinás a luz? ¿Qué porcentaje destinás a gas? ¿Qué porcentaje destinás a alimentos? ¿Qué porcentaje destinás a servicios? ¿Qué porcentaje destinás a bebida, educación, etcétera? Y eso se modificó un montón en el último tiempo. Ese promedio termina saliendo y termina dando el índice de precios al consumidor. Lo que hace nuevo, o sea, el INDEC este número ya lo tiene hace mucho tiempo y lo viene midiendo hace mucho tiempo. Sí es cierto que se dio un descalce grande a principios del 2024, de hecho en todo 2024 hubo un 16% de diferencia entre la inflación que midió el INDEC con el viejo índice y la que se hubiera medido con el nuevo índice, fundamentalmente porque hubo un aumento fuerte de tarifas. Y las tarifas que antes vos pagabas muy poquito del uso de gas, no tanto en Santa Fe, pero sí en otras provincias y fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, pasaron a representar un porcentaje más grande de lo que vos destinás mes a mes para pagar. Sí, ahora, acá también, ¿eh? Todo 2025, sí, también aumentaron muchísimo acá los servicios. En todo 2025 casi no hubo diferencia. Fueron diferencias de 0,1, 0,2 para arriba o para abajo. En el total del año puede haber habido un 2% de diferencia que hubiera dado de más. Esteban, tampoco se entiende esta torpe decisión del gobierno nacional. Y ahí vamos a compartir ahora, bueno, la presentación de este proyecto que haces nuevamente, pidiendo información. Resumime concretamente qué es lo que estás pidiendo que te responda el gobierno nacional en materia de este escándalo. Lo que estamos pidiendo es información concreta de parte del ministro Caputo de por qué decidieron a último momento postergar el índice, que nos digan la verdad, no lo que dicen en los medios. ¿Por qué, si esto ya estuvo anunciado por el Banco Central de la República Argentina el mes de diciembre y el propio director del INDEC con el aval del ministro de Economía anunció a principios de enero con un cambio de imagen que hicieron del INDEC, de la imagen institucional, que se venía un nuevo índice, lo postergaron? ¿Qué criterio técnico tiene la selección del actual director? Yo no tengo nada contra el actual director, pero hasta hace 2 semanas estaba pidiendo trabajo por LinkedIn porque no le alcanzaba el sueldo como subdirector del INDEC. Entonces, ¿qué apego puede tener a la función pública y a la función que le va a tocar llevar adelante ahora? Y si efectivamente se tomaron en cuenta o no los antecedentes que él vuelca en LinkedIn, en esta red social de buscar trabajo, para haberlo seleccionado, ¿no? Y qué garantías tenemos nosotros de que no se va a producir una intervención del INDEC. Básicamente, Rodrigo, cuando el año... ¿Pero por qué decís? ¿Pero por qué hablas en potencial? ¿Esto no significa ya una intervención de parte del gobierno sobre el INDEC? Bueno, técnicamente no vemos la renuncia de un funcionario y el ingreso de otro funcionario. Lo que pasa es que cuando la semana que viene se conozca el índice de precios al consumidor de enero, no se lo cree nadie. La credibilidad del INDEC quedó nuevamente, después de una década de reconstrucción, quedó nuevamente lesionada. Y también le preguntamos a Caputo si evaluaron el efecto que tiene este anuncio, porque nosotros venimos de un fallo en el 2024, hace nada, de la Corte Suprema Británica en contra de Argentina, que obligó a pagar una diferencia por los bonos que se actualizan por inflación. Cualquier bonista que tenga un bono en pesos o en dólares actualizado por el IPC, por el índice de precios al consumidor, que tenga bonos del Estado argentino, puede hoy ir a litigar
pero cuando el ministro Caputo da al aire en un canal de televisión la supuesta inflación que va a dar la semana que viene, cuando ahí hay secreto estadístico, claro, y está prohibido para los funcionarios del INDEC adelantar el número. El propio ministro en la red social X le contesta a Eduardo Feynman que Labaña y Leite, el director, le dieron a él el 1 de febrero, es increíble, o el 2 de febrero, el número de inflación de enero del INDEC. Eso está prohibido por ley. La ley expresamente prohíbe los funcionarios que están involucrados en la elaboración de los índices luego se los den a cualquier funcionario o cualquier persona, porque ahí tenés información privilegiada. Vos vas a conocer información privilegiada que puede hacer que decidas comprar o vender un bono, comprar o vender una acción, meterte en una inversión, y el ministro Caputo la verdad que no es la persona más adecuada para despejar los conflictos de interés. Pensá vos, Rodrigo, que tiene a sus hijos ad honorem, entre comillas, trabajando dentro del Ministerio de Economía, que no cobraron un sueldo, pero acceden a información privilegiada todo el tiempo y son personas que están en el mercado de capitales, algo totalmente irregular, que nosotros lo preguntamos el año pasado y el propio ministerio nos contestó con algo de desdén y después decía, bueno, pero no manejan, esto no implica ningún tipo de conflicto de interés. Claro, como los que no una pueden... persona que es titular de un fondo de inversión conoce información y toma decisiones desde adentro del ministerio que lo favorecen o lo perjudican. Claramente ahí hay conflicto de intereses y el ministro de Economía tiene que dar cuenta por eso también, aparte de lo del INDEC, obviamente. Y los que no tienen posibilidades de litigar ni chistar son todos los trabajadores que tuvieron paritarias durante el año con números sobre la mesa que no eran reales, que no condecían. El índice, claro, es que el índice de precios al consumidor, Rodrigo, ajusta automáticamente con un mes de rezago jubilaciones y pensiones. Durante el 2024 los jubilados y pensionados perdieron el 15-16% de sus ingresos. O sea, al ajuste, adicionalmente, es el ajuste de los primeros meses que no se usaron para actualizar las jubilaciones, hay que sumar un 16% más de ajuste por no actualizar el índice de precios al consumidor. Y obviamente con un número ficticio de 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, cuando un gremio, en el caso de los trabajadores asalariados, acepta o termina negociando, casi te diría obligado, una paritaria al 1% mensual, ya es perdiendo contra el 3 o el 2,8 claro, el viejo índice de diciembre. Si ese número encima era 3,2, 3,3, 3,4, más aún perdieron los asalariados, menos bajó la pobreza, que es otro número que el presidente todo el tiempo nos dice, los millones de personas que sacó de la pobreza. Obviamente con esta alteración de la confiabilidad del DEC no es confiable ni creíble el índice de pobreza tampoco, y desde ya que obviamente tenemos que defender que los números sean lo más transparentes posible y lo más fieles a la realidad posible, para que efectivamente las personas no pierdan su capacidad de compra y el poder adquisitivo de salario y jubilación. Esteban, gracias por la atención. Un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. El diputado nacional del Partido Socialista, en este caso Esteban Paulón, dialogando con nosotros de uno de los temas de la semana, luego de esta presentación que hiciera sobre el escándalo del INDEC, la renuncia de Marco Labaña y a posteriori todas las declaraciones que realizó el ministro de Economía, Toto Caputo, quien ya además aclaró que ropa acá en la Argentina nunca compró. Hacemos una pausa y hablando de los trabajadores, vamos a hablar de la reforma laboral presentada por parte del gobierno nacional y que está siendo discutida en distintos ámbitos. Aquí en La Grieta también va a estar con nosotros el doctor Aldo Casella, ex juez, para hablar del tema. Bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado de rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que es capaz.
Sanatorio Norte, inauguramos las nuevas habitaciones premium con tecnología de última generación para brindarte la seguridad y el confort que necesitas. Además, contás con nuestros servicios de guardia 24 horas sin cobro de adicionales y los servicios de tomografía, radiografía, laboratorio y más. Agenda tu turno por WhatsApp al 3482 64 87 32. Trascender es transformarse. La Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de Avellaneda ofrece el servicio del primer y único crematorio de la región para asociados, adheridos o terceros, brindándoles la tranquilidad que necesitan. Para un asesoramiento personal, los recibimos en nuestras oficinas. Creciendo sin perder la excelencia de los servicios, conservando nuestra identidad en el futuro. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. En Maxilimp te ofrecemos una amplia variedad de productos institucionales de alta performance para usos específicos, como carnicería, laboratorios, entidades públicas, empresas comerciales, oficinas u hoteles. Maxilimp. Trabajamos con líneas directas de fábrica, Elite, Sater, Royco, Palot, productos de calidad, rendimiento y fácil utilización. Maxilimp. Visítanos en nuestro amplio y cómodo local en 9 de julio 1470, Reconquista. En las redes sociales, seguinos como Maxilimp Online. Maxilimp te conviene. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no lo... Muy bien, entramos en el segundo de los temas de esta noche. Te decía, temas de agenda nacional, y uno de ellos tiene que ver con la reforma laboral que aquí en la ciudad de Reconquista concretamente, por ejemplo, los gremios lo vienen tratando y discutiendo desde hace un tiempo. El año pasado concretamente en la sede de SADOP se organizó allí, hubo una actividad y una conferencia de prensa. ¿Quién está aquí con nosotros? Consultado por quien les habla, responde lo siguiente acerca de la industria, la llamada industria del juicio. Escuchen lo que decía Aldo Casella. Yo lo puedo decir desde mi experiencia, ¿cierto? Los juicios laborales se generan por conflictos reales. La industria del juicio, en todo caso, tendría justificación cuando se arma un conflicto, ¿no es cierto? Al solo efecto de poder reclamar judicialmente. Yo tengo una amplia experiencia en ese sentido. Las empresas cumplidoras tienen muy pocos juicios laborales. Los juicios laborales son tan frecuentes como los juicios civiles. Esto es como decir que un comerciante que quiere cobrar o un banco que ejecuta a sus deudores está generando la industria del juicio. Esto es simplemente los juicios que derivan de derechos reclamados por los trabajadores. Yo, en la sede de Reconquista,
Y además, los derechos laborales se reclaman bastante poco en un contexto de desocupación, en el temor de perder el trabajo. Así que me parece un argumento falaz absolutamente. No es sencillo encontrar estas opiniones en ámbitos como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la justicia, y en este caso, Casella decía lo siguiente. Aldo está con nosotros. Aldo, ¿cómo andás? Gracias por venir. Gracias. Bueno, eso sucedía hace un tiempo atrás. Ajá. Tuvo una repercusión importante porque te metí, en realidad, con la pregunta, en un tema... Me sorprendiste. Que ¿cuánto de mito hay? ¿Cuánto de realidad? ¿Por qué vos decís... prácticamente acá no tenemos industria del juicio? Pues vamos a aclarar algo. Dale. Haciendo memoria. Esta expresión, industria del juicio, nació para situaciones, ¿no es cierto?, donde se generaba artificialmente, por ejemplo, una enfermedad. Claro. En algunos otros rubros, como daño y perjuicio a un accidente, había peritos que lo determinaban artificialmente, sí. Habían estudios que lo llevaban adelante y hasta jueces que lo convalidaban, ¿no es cierto? Eso es industria del juicio. Que haya juicio en reclamo no es industria del juicio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Amplíame eso. Porque precisamente es simplemente el reclamo de derecho. Reclamo de derecho que serán o no acogidos en la sentencia de los jueces. En 32 años de camarista laboral he visto civil, comercial y laboral. Sí, claro. He visto muchos juicios laborales. Repetición abusiva de casos realmente hay muy poco. Que haya juicios laborales, puede haber juicios laborales tanto como comerciales como familiares. Por ejemplo, para decir una cosa, digamos, que no es lo mismo, pero que es análogo. Si la AFIP, el API o la municipalidad hace 1000 juicios de cobro de impuestos, sí. No es una industria del juicio. Cobra los juicios, cobra los impuestos, ¿no es cierto? Claro. Y son todos iguales. Un banco que tiene que cobrarlo hace el juicio. Entonces, el número de juicios no hace a la industria del juicio. Entiendo que la utilización del término industria supone que hay algo sistemático detrás. Exacto. Algunos, ¿no? Claro, algunos ahora con este tema de la industria del juicio lo que están buscando es impedir o agravar, ¿no es cierto?, el acceso a la justicia de los trabajadores. ¿Eso es lo que esconde para vos? Claro, por supuesto. Y digamos, y la ley esta... Porque es uno de los argumentos más fuertes que tienen quienes defienden la reforma laboral presentada ahora, la que se tratara hace un tiempo atrás. Digo, es algo que se ha repetido, ¿no? Sí, sí. Como argumento para esta, llamada modernización laboral. Puede hacer más difícil el reclamo de los trabajadores, pero yo pienso que va a haber más juicio. Porque se va a cuestionar enormemente muchas de estas normas. Y la verdad hay que tener en cuenta esto. ¿No va a disminuir esos juicios laborales no, yo creo que no. Yo creo que no. Al revés, puede haber una andanada de amparos, de planteo de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? O juicios laborales que a la vez, para poder abrir el reclamo, van a plantear la inconstitucionalidad de normas que disminuyen significativamente la protección del trabajador, ¿no es cierto?, en desmedro incluso de la Constitución Nacional y la provincial, que acaba de aprobarse diciendo que el trabajador es un sujeto preferente de protección. ¿Qué significa eso? Y significa que las leyes, ¿está por encima incluso, no por encima, pero que la Constitución está obligando a los legisladores y a los gobiernos a proteger a los trabajadores. A ver, en un momento de crisis como este, en realidad se está especulando con la vulnerabilidad de los trabajadores que tienen miedo a perder el trabajo, lo poco que ganan, a la estabilidad, generando, ¿no es cierto?, leyes desprotectivas, porque la reacción, por supuesto, es mucho más difícil que en épocas de mucha actividad y mucha ocupación. Por eso vos decías también hay una parte que, por lo general, en momentos de alta desocupación, ¿son menores los reclamos laborales que hay? Y es muy difícil que haya derecho laboral
en una situación de crisis sin trabajo, ¿no es cierto? O donde el trabajador está, digamos, soportando cualquier medio con tal de llevar el pan a la casa. Me parece que la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, es uno de los elementos con los que se va avanzando contra los derechos. Y yo diría otra cosa, ¿no es cierto?, que los empleadores no siempre ven en profundidad los efectos de esto. Por el derecho laboral, digamos, y los derechos de los trabajadores, así como significa, ¿no es cierto?, una protección al trabajador, también significa una seguridad en la tabulación, ¿no es cierto?, de los derechos exigibles y de los montos exigibles por parte del empleador. Por eso también el proyecto de ley elimina toda posibilidad del trabajador de acudir a las normas del derecho civil, que muchas veces darían mayor indemnización. Entonces, muchas veces los empleadores tienen que tener algún cuidado, porque si se baja de tal manera, ¿no es cierto?, la entidad protectiva de las normas y la compensación indemnizatoria, etcétera, va a llegar un momento que se va a llegar a la inconstitucionalidad y se va a actuar por vía del derecho civil, ¿no es cierto?, que es mucho más gravoso y menos previsible. ¿Eso le decís a los empleadores? Yo se los digo. En mi opinión, hay un momento donde los empleadores, públicamente, ¿no es cierto?, están enunciando enfrentar problemas de mercado, problemas de venta, problemas de crisis, ¿no es cierto?, productiva, y se hace hincapié en el problema de los trabajadores. El problema hoy no son los trabajadores. El problema me parece que son otros, no son los trabajadores los que provocan la crisis y mucho menos la falta de la rentabilidad de las empresas. Voy con otra, Aldo, de las que de alguna manera, como se presenta este proyecto de ley. Con esto, muchísimas pymes van a poder contratar trabajadores en blanco que hoy quisieran contratar, pero en este caso deciden no hacerlo por, trabas de la legislación vigente, que no son muy claras acerca de cuáles son las que plantean, en este caso en particular. Sí, no creo que la legislación actual ni la pasada impidiera la registración de los trabajadores. Es más, en época de mayor protección y de mayores, digamos, consecuencias negativas para el que no registraba, se verificaban mayores, ¿no es cierto?, registraciones y mayor cantidad de trabajadores con empleo. Con mayor presencia del Estado, digamos, con mayor presión. A ver, muchos empleadores lo que no registran es porque consideran que les sale caro, ¿no es cierto?, la registración en cuanto al pago de aporte. No me dan los números para pagar. Bueno, no es por registrarlo en sí, sino por el costo. Cosa discutible, cosa totalmente discutible. Además, el empleador, cuando no registra, también asume más riesgo, ¿no? Es decir, a mí la experiencia, incluso en la Cámara, es que las empresas que, digamos, tenían un cumplimiento estricto, ¿no es cierto?, de sus registraciones, de las normas, en general tenían menos juicio. También hay que sacar de por medio el mito de que siempre gana el trabajador los juicios, ¿no? De modo que... ¿No es así? Y no es así. ¿Es un mito? Es un mito. Obviamente las leyes protectivas tienden a, ¿no es cierto?, precisamente como es un sujeto vulnerable, darle un mayor grado de protección en la, digamos, interpretación y aplicación de las normas. Pero esto no quiere decir que siempre ganan los juicios. Eso lo pueden ver en la Cámara y en los juzgados, especialmente en las cámaras que tienen más tiempo de estudio, ¿no?, y más jueces que lo estudian. No es una cosa automática que alguien presenta un juicio laboral y lo gana. Déjame compartir con vos y con la teleaudiencia lo que nos decía esta semana. Estuvo la titular de la CGT regional, en este caso, y también del CITRAM, Andrea Paz, hablando de la reforma laboral, y esto decía en La Grieta.
que esto la única manera que se frena es a través de la movilización de los gremios en representación de sus propios trabajadores. Si nosotros mencionábamos, por ejemplo, una de las cuestiones de lo tramposo que es el escrito que ellos pretenden llevar adelante, vamos a respetar las 12 horas de descanso. No te están diciendo que te están por hacer laburar 12 horas por la misma plata. Vamos a tener un banco de horas extra. No te están diciendo que no te la piensan pagar y que tampoco te la piensan dejar tomar, porque va a depender de si ellos quieren dártela o no. Entonces esas son las cosas, algunas de las cosas traducidas al idioma del trabajador, que están escritas muy de manera difícil de entender, para que el ciudadano común crea que esta es una batalla política, que es una batalla entre los sectores que no acompañamos este modelo, que siempre nos han acusado y atacado, y entre los gobiernos que quieren hacer todas las cosas bien. Entonces, nosotros no vamos a entrar en esa discusión, sí estamos preparando a cada uno de los delegados. Bueno, eso era algo de lo que decía Andrea Paz, después vamos a compartir otra parte. El banco de horas extras es algo de lo que también se habla bastante como algo de lo moderno. Claro, a ver... ¿Cómo lo ves? Por empezar te diría que, digamos, la ley dice que es de modernización por la nueva modalidad, las nuevas técnicas, y en realidad lo que uno ha leído, estudiado y ha visto es que, y en otros países, en el nuestro, es que las nuevas tecnologías, etcétera, tienden a disminuir la hora de trabajo y no ampliarlas, ¿no? Como esto, es bastante contradictorio esto. El banco de horas, en realidad, lo que claro que se va a prestar a muchos abusos, ¿no es cierto? ¿Se va a prestar? A muchos abusos, es decir, la ley lo plantea como que el trabajador va a tener a su disposición horas para gozar, ¿no es cierto? Y esto, digamos, esto lo debería cumplir el descanso que establece la ley. Entonces, esto prácticamente va a eliminar las horas extras y va, digamos, a determinar que una de las partes puede, aunque dice con acuerdo de partes, pero hay partes que no están en condiciones de discutir, ¿no es cierto? Así que normalmente... Ese es un punto clave que muchas veces no se tiene en cuenta, como que las partes tienen la misma fuerza a la hora de negociar. Obviamente que, digamos, no se tiene en cuenta a veces cuando se habla sin considerarlo, pero es un hecho claro, ¿no es cierto?, que en este tipo de relación hay una parte normalmente, ¿no es cierto?, con menos capacidad de negociación. Si querés compararlo, ¿no es cierto?, el artículo 41 de la Constitución Nacional incluyó la figura del consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor no está en condiciones de discutir las cláusulas de los proveedores, especialmente los grandes proveedores. Entonces, está la ley del consumidor que dice, no, esto no vale. Bueno, digamos, analógicamente, obviamente que un trabajador individual normalmente, después están, ¿no es cierto? O sea, vos decís que la idea es buena si quien decidiera cómo utilizar el banco de horas extras fuera el trabajador y no el empleador, como va a suceder. Sí, yo creo que tampoco sería posible, ¿no es cierto?, en la organización de la empresa. Claro. Es decir, que el trabajador la decida. Claro. La lógica es que el trabajo tenga su determinación, las horas extras se paguen, ¿no es cierto?, y todo sea previsible en la vida diaria del trabajador y en su estabilidad, estabilidad económica, en su estabilidad familiar. Pese a que se puedan modificar las jornadas laborales, porque del otro lado lo que dicen es, pero mira, esta ley ya es vieja, ¿sí?, y no tiene presentes nuevas actividades y nuevas jornadas laborales que no son más como las de antes, ¿no? El horario de comercio y ¿Vos decís, bueno, en realidad cambiaron las formas, pero el fondo es el mismo? Sí, algunas cosas siguen siendo como las tradicionales. Habrá algún cambio de horario, habrá, ¿no es cierto?, trabajo continuo, ¿no es cierto?, horario continuado, etcétera, que en realidad dentro de la ley de contrato de trabajo podría perfectamente preverse, y más con los convenios colectivos, ¿no? ¿Se puede hacer directamente por ahí sin hacer una modificación de...? Sí, por supuesto, esto de los, ¿no es cierto?, de las modalidades de trabajo, los horarios, pero cumpliendo los mínimos de la ley, ¿no es cierto? Eso a mí me parece que es otro de los temas que
Además no le va a traer a la mayoría de las empresas, por lo menos a las pymes y a las mayores soluciones, ¿no? Y ahí está la otra pregunta. ¿Está pensada para las pymes o está pensada, y como dicen muchos, Sturzenegger se estuvo sentado en la mesa con, bueno, los asesores de los que cortan el bacalao? Hablemos de, ahora que se está hablando tanto de Paolo Roca, hablemos de... ¿sí? Da la impresión, en primer lugar, que Sturzenegger, digamos, pidió la opinión, una serie de estudios, por supuesto, laborales, empresariales, que todos los juicios que podían perder, entonces lo quieren arreglar modificando artículos de la ley para ganarlo, esa es la verdad. Ahí. Y después está, sí, las grandes empresas se manejan de otra manera, ¿no es cierto? Realmente ahí ya la situación puede ser distinta. Normalmente las grandes empresas tienen, por supuesto, mayor posibilidad de negociar y hasta diría de cumplir, ¿no es cierto? Si tenemos que pensar en las pymes, yo lo que digo es que no, la pyme, especialmente local, centrar su problema en el trabajador es un error, ¿cierto? Es un error en los derechos del trabajador. No veo que los derechos del trabajador provoquen la crisis. No veo que la facilitación para el despido pueda generar más trabajo o decida por eso a las pymes a tomar más trabajo, sinceramente, ¿no? ¿Me dejás hacer una pausa? Sí, la que vos quieras. Hacemos una pausa y venimos con la segunda parte de esta interesantísima charla que estamos teniendo sobre reforma laboral con el doctor Aldo Casella. Quédate ahí. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo hará si en desempleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado. Mercado Modelo, modelo en precios y calidad. Mejor precio, mejor calidad, mejor lugar. Mercado Modelo de Báscolo Hermanos, líderes en la región. Ahora también semillas y legumbres, especias, frutos secos y deshidratados, cereales, avena en todas sus variedades. Mercado Modelo, Roca 1172, martes y viernes, frutas y verduras frescas. En Sanatorio Norte, inauguramos las nuevas habitaciones premium con tecnología de última generación para brindarte la seguridad y el confort que necesitas. Además, contás con nuestros servicios de guardia 24 horas, sin cobro de adicionales. Y los servicios de tomografía, radiografía, laboratorio y más. Agenda tu turno por WhatsApp al 3482 64 87 32. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Te mereces un super verano de ofertas. Te lo mereces.
mereces, cómpralo. En Chemes podés encontrar descuentos, cuotas sin interés y envío gratis. Split, piletas, juegos de jardín, ventiladores y todo lo que necesitas para pasar el calor. Con nosotros disfrutás del verano a lo grande. Compra en Chemes. Entrega a domicilio sin cargo. Consulte zonas de influencia. De vuelta haciendo este cuarto intermedio, el primero en vivo de este 2026, y seguimos hablando de la reforma laboral con el doctor Aldo Casella. Aldo, voy con otro de los temas que tiene que ver con la indemnización y este modelo que, bueno, lo presentan como tomado de ejemplo de la UOCRA, de la construcción. Un fondo... primero explícame cómo sería, en base a lo que vos entendés de esto, porque también hay mucha confusión acerca de cómo sería. Sí, o sea, sería un fondo que se forma con un aporte patronal, ¿cierto?, determinado, que en realidad nunca puede ser menor a aquel que dé por resultado un monto indemnizatorio de un mes por año de antigüedad. O sea que el monto no varía. A lo que tenemos hoy, el monto no varía. No varía. Lo que se hace es generar un fondo todos los meses que el empleador tiene que depositar. Lo que cambia enormemente es la inestabilidad. Porque de esta manera, como en el caso de la UOCRA, ¿no es cierto?, cuando el empleador decide prescindir, lo comunica, no indemniza, el trabajador lleva al fondo. Ahora, ahí está el otro tema, ¿no es cierto? Primero el de la estabilidad. ¿Por qué lo de la unión, la UOCRA? La UOCRA fue pensado por algunas razones bastante, si se quiere, lógica, por lo menos en parte, que eran empresas que pueden tomar una obra fuera de su sede, ¿no es cierto? Y tienen que tomar empleados por esa obra. Exacto. ¿No es cierto? Especialmente la obra pública. No es aplicable al trabajador común. Partamos de la base que todo el derecho laboral y la verdad, la aspiración de cualquier trabajador es la estabilidad, ¿cierto? Y además que el despido no es un derecho que se le concede al empleador. Para nuestra Constitución es un acto antijurídico. El despido. Claro, porque la Constitución dice que va a establecer una protección contra el despido arbitrario. ¿Y por qué me remarcás eso ahora? Te remarco eso porque muchos dicen yo tengo derecho a despedir, a tomar y dejar y largar los trabajadores, y entonces con esto los tomo y los largo. Sí. Ahora, primero que esto no es así, ¿cierto? No es así porque no es así en nuestro sistema jurídico. No es un derecho. Al revés, la indemnización es prácticamente, digamos, una multa penal por haber despedido. Ajá. Partamos de eso. Por otra parte, este fondo tiene que funcionar en base al cumplimiento de los empleados, de los empresarios. Y acá hay dos cosas. En primer lugar, que en mi experiencia, en el caso de los juicios laborales de la construcción, muchísimos empleadores, ¿cierto?, no estaban inscritos en el Registro Nacional de la Construcción, ni hacían los aportes, ni daban libreta de trabajo. ¿Cuáles eran estos empleadores? Fundamentalmente los pequeños empleadores, etcétera, que conocemos en la construcción. Sí. Y después tenían un juicio enorme. O sea que tiene que haber un cumplimiento. Por otra parte, esto ya da lugar, incluso hay una reglamentación ya de la Comisión Nacional de Valores, ¿no es cierto?, a unos fondos en base a inversiones colectivas, se llama. O sea, ya entramos en el tema financiero, ¿no? Es decir, la ley una vez más crea, ¿cierto?, un fondo que va a ser manejado por fideicomisos o por fondos de inversión, ¿no? Que, digamos, esto es obviamente muy apetecible para el sistema financiero. Para quien lo maneja ese fondo. Claro. Ahora, hay un detalle importante,
¿no es cierto?, que todos los que piensan que esta es la solución para generar empleo, sí, es que en este periodo el mayor desempleo ha sido en la industria de la construcción, que es la que tiene este sistema. ¿Pero por qué? Porque la industria de la construcción ha tenido una fuerte caída de actividad. Sí. Entonces el problema del empleo no pasa por la indemnización, ni siquiera las reglas laborales. Pasa por un problema de actividad económica, ¿no es cierto?, de empleo, de que la sociedad o que la economía, que la producción, ¿no es cierto?, esté plenamente o satisfactoriamente caminando. ¿Por qué son tan importantes los convenios colectivos de trabajo, que son los que defienden también los sindicatos ante el proyecto de ley? Bueno, digamos, en una población vulnerable es muy importante la defensa colectiva, ¿no? Y de ahí nacen los sindicatos. Claro. Lo que hablábamos antes. Un sujeto individual es un sujeto vulnerable. El sindicato, en ese sentido, es la entidad más importante que tienen los trabajadores. Por otra parte, en una economía capitalista, ¿no es cierto?, el rol de los sindicatos también es importante para acordar en forma razonablemente equitativa los términos de la relación con los empleadores, en una forma colectiva. Acá la ley están, digamos, también dirigiéndose a generar sindicatos por empresa o convenios por empresa. No todos los van a favorecer a los pequeños empleadores, los convenios por empresa y los sindicatos por empresa. ¿Por qué no? Porque también el pequeño empleador, en determinadas circunstancias, le conviene la discusión nacional, ¿no es cierto?, sí, que equilibra un montón de realidades, ¿no? En cambio, la realidad particular lo puede llevar, especialmente en épocas de mejor, digamos, requerimiento de empleo, a verse más desfavorecido frente a otras empresas, ¿no? Esto lo han dicho los representantes de las pymes en estos días, ¿no? Es decir, no todas las patronales están de acuerdo con esta reforma. No todas, ¿cierto? Y de todo modo, estos convenios por empresa se van a aplicar en determinados lugares, pero realmente para los trabajadores, digamos, el deterioro de la representatividad sindical o de la organización sindical es la otra pata que tiende a debilitar sus derechos, ¿no? Es decir, Aldo, a modo de cierre, dame una lectura personal de qué ves detrás de este proyecto de ley. Digamos, no me tiraste una que veas a favor de los trabajadores. ¿No ves? No, es que este nada. Es un proceso, digamos, paulatino de deterioro de los trabajadores. Yo creo que es injusto y además está en contra todavía de nuestro proyecto constitucional, ¿no es cierto?, generar ciudadanos de segunda, ciudadanos de protegido. Nuestro principal elemento en la población nacional es el trabajador. El trabajador tiene que ser adecuadamente defendido, tiene que tener sus organizaciones y está siendo objeto de un ataque sistemático a sus derechos, a sus organizaciones, buscando un deterioro, buscando un descarte, digamos así, ¿no es cierto?, de un conjunto de población. Aldo, gracias por visitarnos. Aldo Casella estuvo con nosotros, un lujo. Hacemos una pausa y nos metemos con otro de los temas, tiene que ver con la emergencia en discapacidad. La ley que ahora, tras un fallo judicial, el gobierno ha reglamentado. Ramiro Ramos de Integrar va a estar charlando del tema con nosotros. Y eso es el peor capitalista. Cuando tenés que hacerse el burro, vivís de arriba que ascoras. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente.
En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Trascender es transformarse. La Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de Avellaneda ofrece el servicio del primer y único crematorio de la región para asociados, adheridos o terceros, brindándoles la tranquilidad que necesitan. Para un asesoramiento personal, los recibimos en nuestras oficinas. Creciendo sin perder la excelencia de los servicios, conservando nuestra identidad en el futuro. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Haciendo este cuarto intermedio, les decía, muchos temas. La agenda nacional es la que nos convoca en el día de hoy, y la ley de emergencia en discapacidad, que después de su aprobación, el veto del gobierno nacional, el rechazo a ese veto con las 2/3 partes, bueno, uno de los temas centrales del Congreso que cubríamos el año pasado, en este caso en particular, fallo judicial, a posteriori plazos vencidos, a punto de vencerse, y bueno, el gobierno a partir de ello decidiendo cumplir, ni más ni menos que con la ley. Quiero compartir primero esto que sucedía en TN, si no me equivoco. Quiero ir con eso, Egui, si te parece, y presento a los invitados. El gobierno finalmente reglamentó la ley de discapacidad. Marcos. Es así, Mario, mirá, y no le quedó otro camino al gobierno nacional que tener que reglamentarlo, porque tenía fecha límite a partir de lo que fue el fallo judicial para el 4 de febrero, con lo cual no quedó otra que reglamentar este fallo y esta ley, que a partir de ahora va a empezar a funcionar y tratar de ponerle un cierto orden a todo el tema de discapacidad. Y mirá lo interesante de lo que fue el decreto firmado por el presidente de la Nación y por Manuel Adorni, y también por Sturzenegger. Vos fijate la frase que dice el gobierno, y esto te da la pauta de que el gobierno sigue pensando exactamente lo mismo, ¿no? Que no acepta los fundamentos del fallo judicial ni cede en la disputa legal, sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario.
entiende el descalabro, esto para cerrar, y la justicia tiene sus tiempos, el Poder Legislativo tiene sus tiempos, el Ejecutivo tiene sus tiempos. Son tiempos que muchas veces atentan con la rehabilitación o el tratamiento para personas con discapacidad. La realidad de la gente. Bueno, era para dar pie, digamos, a hablar de este tema que nos sigue pareciendo completamente increíble. Está con nosotros Ramiro Ramos y Diana Mayo. Gracias a los dos por venir. Por favor, gracias a ustedes. ¿A ustedes también les sigue cada vez sorprendiendo más, digamos, la respuesta del gobierno? Totalmente. Porque estuvimos hablando esta semana y todavía no teníamos la respuesta del gobierno planteando que... Sí, ¿no? Bueno, lo que yo te decía era que fue cuando hablamos antes de ayer. Claro, en la radio. Que no había los mecanismos necesarios como para ponerla en marcha tan rápido como nosotros, los prestadores, lo necesitamos. De hecho, anoche, esta madrugada, salieron 2 decretos. Uno de esos decretos es para designar autoridades para poder hacer funcionar todo esto, que aparezca de vuelta el directorio, que es el que pone precio a los servicios. Sí. ¿Hablamos de la Agencia Nacional de Discapacidad o ya directamente no tenemos que hablar más de la ANDIS? Después del escándalo. Es parte. Ahora es una secretaría. Claro. Pero es parte. O sea, las nuevas autoridades, digamos, salieron formalmente en un decreto, los formalizaron a las autoridades para que puedan empezar a moverse los expedientes, a firmar, a poder reunirse el directorio. Y el otro decreto es el que reglamenta la ley, pero en forma parcial. ¿Por qué? Porque de los 22 puntos que tiene la ley, 13 son parciales. ¿En qué sentido? Debo reconocerte que no repasé eso. Bueno, deja muchos grises. O sea, sí. O sea, prácticamente otra vez es un dilatador de tiempo, deja mucho sin decir. Si querés te puedo leer una conclusión de una abogada especialista en discapacidad que me mandó esta mañana, después de leer el decreto. Dice: el decreto reglamentario presentado no constituye una respuesta integral ni estructural a la crisis que atraviesa el sistema de discapacidad, ni garantiza la efectiva promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Su alcance parcial, las múltiples omisiones reglamentarias, la falta de precisiones operativas en materias centrales evidencian una implementación incompleta de la ley. Resulta especialmente preocupante que queden sin reglamentar los ejes vinculados al financiamiento del sistema, la actualización de aranceles, la salud, el empleo, el fortalecimiento de los prestadores, las medidas de acción positiva y los dispositivos que permiten sostener proyectos de vida autónoma. Estas omisiones no son meramente técnicas, impactan de modo directo en el acceso real a los derechos y a la continuidad de apoyos esenciales. Pero si no reglamenta eso, ¿qué es lo que reglamenta? Algunas cositas que... Pero esto no va camino a otra judicialización. Mira, perdón que me sí, por favor. Pero esto salió esta mañana, hoy tuvimos acceso todo el mundo a la lectura y la verdad es que es las interpretaciones que se pueden hacer. Ojo, podemos estar equivocados, pero de estos artículos que Ramiro bien lo especifica, que algo dicen, son muy abarcativos, no están específicamente desarrollados en tiempo y en forma y en metodología de cómo se va a implementar, y otros tantos sin especificar. ¿Qué pasa con eso que no están especificados? Según lo que yo interpreto, le das rienda suelta a un montón de cosas que sucedan entre medio. Claro, pero hay algo que no entiendo. Digamos, quienes se encargan de legislar son los legisladores, no el Ejecutivo. Sí. ¿No se supone que después del fallo judicial lo que tiene que reglamentar el Ejecutivo es lisa y llanamente lo que se votó en el Congreso? Podría aplicarse. Sí, bueno, esto no, vamos a aclarar que esto no es porque se aprobó la ley, esto es porque lo obligaron legalmente. Claro. Esto está obligado legalmente. Entonces ahora... ¿Un fallo judicial que vencía ayer? Ayer. Hoy. Ah, hoy. Un día antes decidió reglamentar. Hoy. Porque hoy salió esta madrugada. Tenés razón, claro. Y bueno, ahora hay que ver qué dice el juez, porque el juez va a tener que aplicar los resortes necesarios como para decir, hay que controlar, hay que aplicar, quiero los informes, y si no, habrá sanciones. O sea, si no se aplica, por ejemplo, Adorni va a tener sanciones diarias económicas
por no aplicar la ley como la está pidiendo la resolución. Porque está previsto multas económicas a los funcionarios. Sí, bueno, sí. Así que bueno. Si te parece, me das pie, poneme el fallo del que estamos hablando, es el fallo judicial en este caso, porque, no sé, da la sensación de que va nuevamente a judicializarse esto. Tengo yo esa sensación, porque no hay un cumplimiento real de lo que establece la ley de emergencia. No, y la idea del gobierno tampoco va por ahí, por cómo lo comunicaron. ¿Cómo lo ha argumentado? Sí. Claramente. Bueno, el fallo, en este caso en particular, que es el fallo judicial del que estamos hablando y que llevó a que el gobierno a regañadientes haga lo que ha hecho, dice puntualmente en el punto 2, atento a ello el Estado, intímese a la demandada para que en el plazo de 5 días informe y acredite con las constancias respectivas el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada, era el tiempo que le daba, y por otro lado dice que la ley en trato debería estar en plena ejecución para el 4 de febrero del 2026, o sea, hoy. Exacto. Esto no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Aclaremos también que... Aclaren lo que sea. Lo que por favor. Ramiro dijo primero, el primer decreto que salió justamente convocar a las partes. Sí. Ahí lo especifica también en el texto, en los anexos. En el texto de la norma. Estoy confundida porque hoy fue la lectura con macro así. En el texto de la norma dice que se convoca al Consejo Federal de Discapacidad, se convoca al comité, o sea, todo lo que alguna vez se dejó de lado por cerrar la ANDIS y cerrar todo ese tema, ahora se vuelve a convocar y a armar este nuevo Consejo Ejecutivo, este Consejo Federal, para que decida cómo se va a llevar adelante. Así que tenemos que esperar que esta gente vuelva a convocarse. Hay un plazo de 30 días, dice la norma, para que se constituyan y vean y reglamenten. ¿Ustedes cuánto pueden esperar? Bueno, porque ya hay instituciones que han cerrado en otros puntos del país, que no han podido, ha habido cierres, digamos, y por esos cierres es atención que dejan de recibir personas con discapacidad que recibían, ¿no? Y hay otros servicios que están mucho peor que el centro de día, que por ejemplo es transporte, que hay gente que no ha cobrado desde el mes de octubre del año pasado. Y que Ramiro nos contaba que directamente han pasado a hacer otra cosa, digamos. Sí. Terrible es la situación. Yo siempre quiero aclarar, como te decía el otro día en la radio, a la discapacidad no la financia el Estado. O sea, porque todos... Podemos reiterarlo también acá. Bueno, a la discapacidad no la financia el Estado. La discapacidad tiene su propio método de financiación que tienen las obras sociales. O sea, tanto el centro de día, digamos, que para los que nosotros representamos, funciona como un sanatorio. Claro. Vos te quebrás la pierna, vas al sanatorio, vas con tu obra social, te autorizan, te enyesan, te hacen la radiografía y te vas a tu casa. O sea, te dan el servicio y la obra social paga. Acá es lo mismo, nada más que son servicios a personas con discapacidad. ¿Qué pasa? El Estado no tiene esos servicios en la parte pública. No existe en la parte pública servicios para personas con discapacidad. Los brindan los privados. Entonces, las personas que acceden a una pensión, que tienen un certificado de discapacidad y acceden a una pensión, acceden a estos servicios mediante un plan de salud que se llama Incluir Salud. Eso es la parte pública que el Estado se hace cargo de la discapacidad. Entonces, Incluir nos paga a nosotros por esos servicios. Estamos hablando de alrededor del 20-25% de la población que accede a estos servicios. ¿El 20-25% es vía Incluir? Sí. ¿Es vía el Estado, digamos? Sí, que es gente que está fuera del sistema, gente que no tiene trabajo formal, que no tiene acceso a ninguna forma de financiar algún servicio de esto. Entonces, te decía, es el propio Estado el que por ahí también está haciendo que esto sea una bola de nieve, porque se han perdido 300.000 puestos de trabajo formales en lo que va del gobierno de Milei. Esa gente va a Incluir Salud, si necesita de estas prestaciones. Entonces, no es que la discapacidad la mantiene el Estado, no la mantiene el Estado, pero el problema es que sí pone el precio del nomenclador que cobramos por todos nuestros servicios. Y ahí viene nuestro problema como entidades, digamos, que necesitamos financiadores y precios acordes a la inflación. Como te decía, en el último año de Alberto Fernández
hubo una inflación del 211%, a nosotros aumentaron un 100%. Ahí ya te comieron 100, 111. Y en lo que va de Milei, el otro día estaba del gobierno de Milei, el otro día estaba viendo que el desfasaje está rondando creo que el 72%. Sí. Y ahora habrá que actualizarlo conociendo que los números del INDEC venían bastante dibujados. Y con todo esto, digamos que recién ahora se están designando las autoridades para poder conformar el directorio. Se tiene que conformar el directorio, se tiene que reunir el directorio, tiene que discutir los aranceles, después los aranceles se ponen de acuerdo y después salen al boletín oficial y después los podemos facturar. O sea, estamos hablando de, no sé, un tiempo que no se puede esperar. Sumado esto, tenemos que esperar el convenio que se firmó con cada una de estas obras sociales que pagan nuestros servicios. Que depende de la obra social, es el 30, el 60 o el 90 días. Así que de aquí se termina de poner de acuerdo. Nosotros tenemos ese plazo para que recién nos llegue el pago a nuestras cuentas. Claro. Es terrible la situación. Sí. Por ahí lo positivo que tiene esta ley, si queremos decirle algo de positivo, es que hay un apartadito que tampoco está muy claro de cómo se va a instrumentar, pero le deja todo el poder al ARCA para que se busque la manera de devolver el 100% de las multas o esto que se aplicó por pagar fuera de término todo lo que se paga por ley, o sea, el formulario 931 que es empleador, bienes, ganancias. Esas multas le cayeron a ustedes por pagar fuera de término. Sí. Claro. Sí. Es terrible. Es perverso. Claro. Es perverso. Terrible. ¿Cómo lo vas a cerrar? Claro. Digamos, ¿cómo lo van a cerrar los que cerraron? Digo, sí. Es perverso el sistema. Es perverso. ¿Y ahora qué? No sabemos. Dependemos del humor y de las ganas que le ponga el gobierno a la implementación de todo esto que es un gris. O sea, es todo un gris. Entonces los ejes centrales que hacen a la salud de todo esto está en gris. O sea, se implementó la ley, pero no se promulgó nada. Se promulgó la ley, pero no se implementaron los puntos, digamos, que son claves para sacar el sistema a flote. Queda bastante claro concretamente. Bueno, lo ha hecho público el gobierno a la hora de argumentar cómo acata el fallo, con todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? Con la aprobación de la ley, con el veto, con después del rechazo al veto, declaraciones diciendo olvídense o díganos cómo vamos a financiar esto, que es otro. Bueno, ustedes forman parte de esa familia de degenerados fiscales que ha dicho el gobierno nacional. Son desestabilizadores del presupuesto nacional. Hay una parte posterior, digamos, que hace de que uno piense, ¿no?, que es transversal a todos los partidos, incluso a los propios, el sistema de discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando se votó el presupuesto, ellos ya tenían mayoría. Y en el presupuesto se incluyó la financiación para discapacidad y para universidades. Y lo votaron los propios y los ajenos. O sea, tampoco ahí pudieron sacar ni del presupuesto, lo tuvo que dejar. O sea, que es una cuestión, creo que muy personal del Poder Ejecutivo, muy del núcleo duro de los 3 o 4, porque hasta tus propios legisladores votaron esto. Ahora, estamos hablando de personas con discapacidad, digamos. No se me ocurre algo más cruel. A mí particularmente ya no me sorprende nada, porque hemos escuchado presidentes y otros funcionarios del Estado que han dicho que la discapacidad es una carga para el Estado. Así que imagínate que nosotros, y han dicho un montón de otras cuestiones, como que, por ejemplo, las personas que tienen la condición de ser autistas o que tienen síndrome de Down pueden ser personas totalmente trabajadoras, normales, y a lo cual obviamente nosotros, los que estamos todos los días trabajando en el tema, yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. Eso por un punto. El otro punto que yo te quería aclarar y dejar en claro por ahí a la gente para que vea que no todo por ahí, hay una gran parte de la ley, que es específicamente el anexo 2, donde habla solamente de pensiones no contributivas. Bien. Que esto puntualmente es las pensiones que da el Estado justamente por aquellas personas, como bien lo explicó Ramiro, que están fuera del sistema, no pueden aportar, pero sí que tienen alguna cuestión de déficit en cuanto a su condición.
personas con discapacidad, personas de vejez, madres de mayor a 7 hijos, que en su época se daba, y no me acuerdo qué otro artículo más había ahí. Están dentro de esas pensiones. Dentro de esas pensiones no contributivas. Dentro de la madre de 7 hijos de la vejez no hay modificaciones, está clarito en la ley. Sí, en las pensiones contributivas por discapacidad se va a devolver, dice, aquellas pensiones que se han quitado. Yo te lo digo así, sencillo, para que todos entendamos. Eso dice, de aquí que se aplique es otra cosa, que se va a devolver aquellas pensiones que sin causa y sin fundamento fueron sacadas o cortadas o el beneficiario dejó de percibirla por algún motivo. Nosotros particularmente en el centro de día hemos acompañado un montón de casos y a nuestras familias se le han devuelto todas esas pensiones cuando llegaron las auditorías y hubo que acompañarlo al ANSES con turno porque auditaron a todos, de Santa Cruz a Formosa y de este a oeste. Así que entendemos que si hay algún error o omisión del Estado en cuanto a las auditorías que se hicieron en tiempo y forma, me parece que debe ser un número muy mínimo. Ahora, y la otra pregunta es, ¿para qué tenemos un Congreso, no? Digo, ¿para qué votamos representantes que tenemos legislativos y después lo que apruebe, digamos, la mayoría, tenemos un Ejecutivo que decide si le gusta o no le gusta, y en base a eso, digamos, está lejos de ser un sistema republicano? Está lejos, hoy, o sea, no solamente el Poder Legislativo, o sea, la división de poderes y el Poder Judicial. Porque claro, hay un fallo judicial. Hay un fallo judicial y tampoco le está haciendo caso. O sea, está buscando la forma de zafar, de ganar tiempo, tampoco le está haciendo caso. O sea, no le hace caso al Poder Ejecutivo, no le hace caso al Poder Judicial. El único que está mandando es el Poder Ejecutivo. No sé, o sea... Muchísimas gracias a los dos por visitarnos favor. Y bueno, nos veremos pronto. Y con buenas noticias. Ojalá. Sí. Gracias a los dos. Y con buenas noticias, gracias. Ojalá. Gracias. Hacemos una pausa, Ley de Emergencia y Discapacidad. Otro capítulo más vamos a tener, increíble. Pausa y venimos con lo que nos queda. Manifestación que se acaba de llevar a cabo en la ciudad de Rosario. En este caso tiene que ver con la salud mental de la policía en la provincia de Santa Fe. Lamentablemente hoy se conoció, estaba en pronóstico reservado, la muerte de Vilches, este policía que se quitó la vida. No es el único, son muchos casos los que se vienen sumando. Hoy hubo una movilización en Rosario en relación a ello y es algo de lo que vamos a compartir después de la pausa. En Sanatorio Norte, inauguramos las nuevas habitaciones premium con tecnología de última generación para brindarte la seguridad y el confort que necesitas. Además, contás con nuestros servicios de guardia 24 horas, sin cobro de adicionales. Y los servicios de tomografía, radiografía, laboratorio y más. Agenda tu turno por WhatsApp al 3482 64 87 32. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Mercado Modelo, modelo en precios y calidad. Mejor precio, mejor calidad, mejor lugar. Mercado Modelo de Báscolo Hermanos, líderes en la región. Ahora también semillas y legumbres, especias, frutos secos y deshidratados, cereales, avena en todas sus variedades. Mercado Modelo, Roca 1172, martes y viernes, frutas y verduras frescas.
cuarto intermedio vamos con varios temas que tenemos previstos para el día de la fecha. Uno de ellos tiene que ver con lo ocurrido en el día de hoy se conoció lamentablemente el deceso de Oscar Eduardo Valdés, este policía de 32 años, oriundo de Vera, que con el arma reglamentaria de una compañera policía se quitó la vida en la jefatura, dentro de la jefatura de la Unidad Regional 2 en Rosario. No es el primero de los casos en los últimos meses de policías que se quitan o deciden quitarse la vida, y hay preocupación en materia de lo que tiene que ver con la salud mental y también, por supuesto, con los salarios de los, en este caso en particular, los empleados públicos en general y los policías en este caso en particular. Vamos a compartir ahora imágenes proporcionadas por nuestro compañero Edu Cabrera. Esto sucedió en el día de hoy en la ciudad de Rosario, justamente frente a la jefatura de policía de Rosario. Bueno, eso era algo de lo que sucedía, ahí seguimos compartiendo. Gracias, Segui. Familiares de policías. Ahí seguimos viendo algunas imágenes. Esto es todo en crudo, es material, por supuesto, están las claras, sin editar, de la, reitero, movilización llevada a cabo en el día de hoy. Hay muchísimo malestar dentro de la policía de la provincia de Santa Fe. Se veían las imágenes también de algunos policías que fueron asesinados en cumplimiento de sus deberes. Mira, creo que es de público y notorio sabido lo que viene atravesando hoy el personal policial, tanto en actividad como en el retirado. Más que nada el personal policial en actividad. Hoy viene atravesando un quiebre en lo físico, en lo psicológico, en lo personal y en lo económico. Esto es como una olla de presión que se viene gestando hace un tiempo. Bueno, está bien ahí. Bueno, era para compartir un poco lo que está sucediendo en estos momentos, puertas adentro sobre todo, de la policía de la provincia de Santa Fe. Y no es menor que haya una manifestación pública y una movilización, por supuesto que cuidando su nombre. Voy a contar una charla que tuve en el día de ayer con un policía de aquí, de la ciudad de Reconquista, sobre esta situación, a partir, por supuesto, de conocido el caso de este policía de Vera que lamentablemente hoy falleció. ¿Y por qué digo que no es menor la movilización y la manifestación? Porque por lo general los policías no se expresan públicamente sobre el malestar que tienen. Eso es medio complicado, me decía este policía con el que estuve hablando. Si salgo a hablar en un medio radial, me decía, porque lo citamos para charlar en La Grieta, para que nos cuente puertas adentro qué están viviendo los policías. Si salgo a hablar me pueden llegar a hacer un sumario administrativo. Por eso es muy difícil
que un policía salga a hacer público esto que le está pasando y la mayoría calla. Bueno, por eso no menor y a prestar atención a lo que acaba de ocurrir en el día de hoy en la ciudad de Rosario. Cambio de tema, situación laboral y manifestaciones, en este caso de las familias trabajadoras de Alal, una de las plantas, la de Goya, acá frente al río. Más de 260 familias marcharon con el obispo. Entre todas las mujeres, Esto sucedía en la ciudad vecina de Goya, una de las plantas que la empresa Alal decidió cerrar, la otra en Villa Ángela, en la provincia del Chaco. 260 familias, 260 trabajadores quedaron en la calle en Goya, que eran los que estaban marchando junto con familiares, y cerca de 200 personas en la planta en la provincia de El Chaco. Bueno, esto es lo que está sucediendo en estos momentos en la República Argentina, en las industrias, por ejemplo, en este caso, la industria Alal y la decisión que comunicó semanas atrás y que ahora los trabajadores en la calle decidieron marchar. Hablando de trabajadores y a modo de cierre del programa de hoy, se vienen las elecciones en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista, el CITRAM. Reconquista tiene elecciones, la actual titular y que va por la reelección, Andrea Paz, charlaba con nosotros y hablaba de algunas de las propuestas que tienen. Vamos a seguir peleando por la planta permanente porque nos parece que es lo principal y lo básico. Vamos a continuar. El principal objetivo es ese. Exacto. Y después seguir con el tema de la educación primaria y secundaria dentro del sindicato, que estaríamos, fíjate vos, la secundaria que funciona en el sindicato y que esta va a ser la tercer promoción, va a pasar los 200 compañeros que se han recibido o han recibido su título, que no solamente es importante en lo que tiene que ver con la educación y con la capacidad de apertura que eso genera en cada uno de nuestros compañeros, sino que además significa una mejora salarial, porque al presentar el título secundario, el municipio le tiene que pagar el adicional por ese título. Claro. Entonces también es una mejora en su salario. Después también otra de las propuestas es reclamar, porque sabemos que hay suplementos muy dispares y sabemos que hay trabajadores que deberían estar cobrando suplementos y no lo hacen. Entonces ordenar eso y tratar de que el suplemento le llegue a la totalidad de los trabajadores, porque sabemos que existe una ley, por ejemplo, a nivel provincial, que es la de administración pública, que son los que menos adicionales cobran, los que están más cerca del mínimo garantizado, que son 760.000 pesos. Hicimos una escala que está aquí en el material que nosotros vamos a entregar, donde se va generando un porcentaje, por ejemplo, en el que nosotros vamos a seguir, y es uno de los temas que nos va a llevar tal vez más tiempo, pero es uno de los desafíos más importantes que nos ponemos, que es continuar, porque ya lo estamos haciendo, las gestiones con los suplementos y adicionales para el personal que no tiene ningún tipo de adicional ni suplemento. Y acá lo clasificamos de la siguiente manera: de la categoría 8 a la 15, el 20% a todos aquellos que no lo están percibiendo; de la 16 a la 18, un 25%, porque ese ya es el tramo de jefes de oficina, de supervisores. Esto está dentro de la ley 9286. De la 19 a la 21, un 35%. Eso ya están en la pirámide, ya llegando al final si ponemos del vértice, digamos, inicial. Y la categoría 22 a la 23, que eso ya son la cúspide. La cúpula en cuanto a la planta permanente. Obvio. Porque arriba de ellos está el gabinete. Pedir por esos compañeros un 40%. Ese porcentaje que me estás dando, ese número, ¿es un porcentaje de el sueldo? Es un porcentaje de sus básicos. Del básico, que sería básicos, a modo de suplemento.
Exacto, que está contemplado dentro de nuestra ley. Bueno, llegamos al final, tenemos que despedirnos. Muchas gracias una vez más por elegirnos y por estar del otro lado. Próximo miércoles estamos de vuelta para hacer otra edición de Cuarto Intermedio y mañana desde las 7 de la mañana por la 94.5 hacemos La Grieta. Hasta entonces. LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local.